Bienvenidos todos a nuestro programa, La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Bueno, pues mi infancia relativamente fue una infancia normal, se podría decir. Nací en un matrimonio, en un segundo matrimonio de mi papá. Somos dos hermanos, María Enriqueta y yo, del segundo matrimonio, y tengo 3 hermanos del primer matrimonio de mi papá. Los primeros años de mi vida pues eran acampando con mi papá en las playas. Él tenía una tienda de campaña, le gustaba que saliéramos a acampar. Y así transcurrieron los años, ¿verdad? Nos cambiamos muchas veces de casa, ¿verdad? Eso hacía que pues no pudiera arraigar amigos, ¿verdad? Y quizás ya cuando pasé de los 10, 12 años fue que ya nos pudimos establecer bien en una sola casa. Y es cuando yo comienzo a tener recuerdos de mi madre enferma. Mi madre fue diagnosticada con una enfermedad llamada mal de Parkinson. Y ella fue dopada con una medicina muy fuerte que pues con el correr del tiempo hizo que ella perdiera su movilidad, ¿verdad? Había que asistirla para darle vuelta en la cama, para ayudarla a bañarse, para todo, ¿verdad? Y había una condición en la casa, ¿verdad? O salía mi hermana o salía yo, porque alguien tenía que quedarse cuidando a mamá. Ya cuando cumplo 16, 15, 16 años, esa rebeldía de un joven de esa edad me hacía ya no respetar esa condición, y me iba pues a las fiestas, ¿verdad? Con mis amigos que conservo hasta el momento, que quiero mucho, los quiero mucho. Y en una de esas salidas en las que yo irrespeté la salida de que no tenía que salir, mi madre muere ahogada en sus vómitos porque no tenía nadie que la asistiera en casa, ¿verdad? Muerta mi mamá, mi papá se va de la casa aproximadamente a los 30 días. Él ya tenía otro hogar. Yo conocía que él tenía otro hogar, se lo permitía porque sabía que las condiciones de salud de mi mamá no eran las adecuadas para un hombre, pero también guardaba sentimiento en mi corazón que traicionaba la confianza de mi madre. Ya yéndose mi padre de la casa, él siempre fue un proveedor, ¿verdad? Siempre nos daba la comida y todo lo demás, pero nos quedamos mi hermana y yo en la casa. Eso dio a que se abrieran un montón de puertas que antes no estaban. Mi casa se convierte en la casa club de la colonia, ¿verdad? Comienzan a converger muchos amigos ahí. Ninguno era malo, ¿verdad? Sino que todos fuimos descubriendo las cosas que son malas, ¿verdad? Y es donde comienzo a caer en alcoholismo, en tabaquismo, comienzo a desperdiciar mi vida de una manera muy fuerte, ¿verdad? Comienzo a consumir marihuana, ¿verdad? Y así transcurren varios años en los que realmente no hacía nada por mi vida. Muy poco estudiaba, yo era muy mal estudiante, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? En ese transcurso también descubro la cocaína, ¿verdad? Luego pues me caso con una de las mejores amigas de mi hermana. Me caso con esta amiga de la infancia que nos conocíamos quizás desde los 6 años. Y los primeros años fueron muy buenos, ¿verdad? Ella toleraba todas las cosas, yo regresaba muy tarde de la casa, ingería mucho alcohol. Le decía, ya vengo, me voy a tomar 2 y vengo a las 11, ¿verdad? Pero llegaba a las 2 y me tomaba más de 11. Y así transcurre el tiempo, ¿verdad? Luego pues se me comienzan a abrir las puertas en una institución de educación a donde comienzo a hacer trabajos, se me brindan oportunidades de hacer cosas que nunca antes había hecho, ¿verdad? Y luego pues viene mi hermano de Panamá, él vivía en Panamá y le gusta, lo comienzo a llevar a los proyectos que hacíamos juntos con usted y le gusta mi trabajo y me quiere llevar para Panamá y comienzo a irme para Panamá. Bueno, comienzo a viajar a Panamá, en Nelson comienzo a hacer proyectos en Panamá, tenía proyectos aquí, tenía proyectos en Panamá, realizaba proyectos de 8 meses, 12 meses, a veces hasta de 2 años en Panamá. Comienzo a ganar cantidades de dinero muy por encima de lo que para la edad que yo tenía en ese entonces pudiera entenderse de ganar, y entonces comienza en mí una vanidad
comienza a crecer en mí aquel pensamiento de que yo me las podía todas, que todo lo que yo hacía, lo hacía por mis propios medios, ¿verdad? No lograba dimensionar que era Dios el que había puesto dones en mí para poder hacer las cosas. Comienzo a ver a mi esposa, a mi ex esposa Patricia, como un accesorio. Mi familia la veía como un accesorio de un hombre de éxito. Pensaba que con proveerles lo necesario, darles un buen carro, que tuvieran buena comida, que tuvieran una buena casa, eso era ser papá, ¿verdad? Yo no iba a las reuniones, a los colegios, sino que era realmente, la labor era de ella y yo pensaba que yo era proveer. Dios me dio una excelente esposa, una muy buena esposa. Sin embargo, con mis actitudes la fui perdiendo. Y así en ese ir y venir, fueron 12 años de ir y venir a Panamá, ¿verdad? Y en uno de esos viajes me dice la mamá de mis hijos que ya no quiere estar casada conmigo, que se quiere divorciar. Ella pensaba que yo tenía otro hogar, yo tenía cualquier vicio, Nelson, menos el de andar mujereando, ¿verdad? Yo llegué al punto de cocinar el crack y la cocaína y fumármelo. Pasé varios años en eso. Probablemente mis hijas fueron engendradas bajo los efectos de esas drogas. Mis hijas me nacieron de 5 meses, 2 semanas, pesaron 2 libras cada una. El brazo de ellas era del tamaño de mi dedo meñique, Nelson. Cuando yo me acerco al doctor para decirles que le quería poner María a mis hijas en honor a la mamá de Jesús, imagínense un hombre de mundo, ¿verdad?, que no tenía ninguna relación con Dios. Se me vino ese pensamiento y la respuesta del doctor fue: mejor pensar en otra cosa y no en ponerles nombre. Era muy reservado el estado de mis niñas, ¿verdad? Y esa quizá fue, Nelson, la primera vez que yo doblé rodillas, la primera vez en la que yo me hinqué y le pedí al Señor, le ofrecí dejar todas las cosas que te cuento en ese lugar que hay en los hospitales para recogerse. Y en efecto así fue, ¿verdad? Dios en ese momento hoy entiendo que fue Él el que me dio esa fuerza para poder cortar todo de raíz, todo. Mis hijas estuvieron 17 días en un hospital privado. A los 17 días yo ya había quebrado completamente, pues la vida que yo llevaba no me permitía tener ahorro. Yo vivía en una constante fiesta. Y a los 17 días tuve que sacarlas casi secuestradas del hospital privado, ¿verdad? Así desconectando la incubadora y sacándola a la fuerza. Hasta me pusieron un guarda del hospital para llevarlas a un hospital nacional, a donde permanecieron 3 meses y 3 meses y medio más. Ellas ahí, durante ese periodo de tiempo, íbamos mañana y tarde a ver a mis hijas. Y ya cuando me las entregan del hospital y comienzan a comportarse como un bebé normal en la casa, ¿verdad? Ese viaje, ese ofrecimiento que yo le había hecho a Dios, era de ida y de regreso. Volví nuevamente a tomar, volví a fumar, ¿verdad? Y ahora entiendo que Dios me dio esa fortaleza de dejar esa droga fuerte, ¿verdad? Y continúo nuevamente en el mundo, siguiéndome con ese pensamiento de que yo me las podía todas, que todo lo hacía por mis propios méritos. Termina pues al final divorciándome. Yo le ofrecí a Dios también hacer un pacto con Él para ver si me regresaba a mi matrimonio. Te confieso que al principio lo quería hacer simplemente porque yo me sentía ejemplo para mis amigos, ¿verdad? Siempre traté de sobresalir ante ellos y sobre todo sobresalir en lo malo, ¿verdad? Si ellos hacían 1, yo tenía que hacer 3, ¿verdad? En lo malo más que todo, ¿verdad? Pero el primer año y medio que yo traté de rescatar mi matrimonio, lo hacía simplemente por el hecho de que yo no quería ese fracaso en mi vida y no por el hecho de pensar que era una familia la que iba a perder. Pero como 6 meses antes de divorciarme, sí me di cuenta que realmente amaba a la madre de mis hijos. Pero yo me había encargado de romper el corazón de ella. Yo le había destruido su corazón, no tuvo remedio, nos terminamos divorciando, ¿verdad? Me voy a mi último trabajo en Panamá
Digo el último porque después se me abrieron oportunidades, pero ya no las quise seguir tomando. Cuando yo llego a Panamá en ese trabajo, yo ya no tomaba, y solamente lo que yo hacía era fumar marihuana. Llegué a pensar que la marihuana no era una droga, sino que llegué a pensar que era la medicina que yo me merecía para poder, por todo lo que trabajaba. Nelson, yo pasaba las 24 horas del día, los 365 días del año bajo los efectos de esa droga. Andaba siempre en mi bolsa, andaba yo con eso. Y fue bien difícil, ¿verdad? Porque en ese viaje a Panamá yo ya no tomaba, entonces ya no tenía que hacer los sábados, ya no tenía que hacer los domingos. Entonces comienza una cosa en mi vida que nunca había tenido, era la vanidad. Comencé a verme en el espejo, me metí a un gimnasio, comencé a alzar pesas, mi cuerpo comenzó a cambiar y comienzo a hacer lo que nunca había hecho, a comenzar a andar de mujer en mujer, ¿verdad? Y comienzo donde yo ponía el ojo, decía que esa mujer se tenía que acostar conmigo, era acostándose conmigo, yo la bloqueaba en el teléfono y que siga la que sigue. Y así pasaron esos meses. Como unos 3 meses antes de yo regresar, me llamo a una casa que Dios me había dado en las afueras de San Salvador, una casa que tú conociste, una casa grande, en un terreno grande, que creí que la había hecho con mis fuerzas, no entendía que eran bendiciones de Dios. Hoy ya no tengo esa casa, la perdí porque no la pude pagar por el desorden. Y cuando llamo yo a esa casa, no estaba la mamá de mis hijos y mis hijos pequeños estaban solos en la casa, pues ella ya había encontrado a Dios, ella ya iba a la iglesia y servía en la iglesia, ya divorciados. Y claro, mis pensamientos eran otros, que pensaba en otra cosa que andaba haciendo ella, pues yo era del mundo, no podía tener pensamientos positivos, puesto que... Y entonces me entra un deseo de regresarme, de que me estaba perdiendo la infancia de mis hijos, ¿verdad? Y me regreso. Ya la empresa aquí en El Salvador no funcionaba porque ya prácticamente vivía trabajando en Panamá. Se fue haciendo un desorden en mi empresa, terrible el desorden, ¿verdad? Y cuando vuelvo yo aquí a El Salvador, pues no tenía ya trabajo, los pocos ahorros que había hecho se me fueron acabando. Y entonces un gran amigo mío, tú lo mencionaste hace un momento, me abre las puertas y me dan trabajo, ¿verdad? Y comienzo a emplearme. Yo entiendo que Dios tiene sus propósitos bien marcados, porque cuando yo regresé así un poco infladito del cuerpo y todo eso, a la primera que se me atravesó en el camino fue Carolina, mi esposa. Y te confieso que mis malévolas intenciones fueron hacer lo mismo que había hecho con un montón de mujeres anteriormente, pero ya mi vida era gris. Yo me había ido a vivir a un apartamento, mi hijo decidió irse a vivir conmigo, las niñas se quedaron con su mamá. Y comienzo a relacionarme con Carolina, pero ella comenzó a pintar de color mi vida, en esa vida gris que yo vivía. Ella comenzó a ponerle color de alguna manera, me terminé enamorando de ella. Si yo perdí una mujer que Dios me había dado excelente, Dios me dio una segunda oportunidad dándome una mujer extraordinaria, una mujer que ha servido como mi polvo a tierra. Nos terminamos casando, ¿verdad? Mis hijos se llevan con ella de una manera extraordinaria y comenzamos a decir que íbamos a poner a Dios como centro de nuestras vidas, pero yo decía de una forma autodidacta. Nada de ir a ningún lado, ni iglesia, aquí hagámoslo nosotros, autodidacta. Y eso no funciona, Nelson. Ya lo comprobé, uno necesita un mentor, uno necesita una iglesia. Y estando trabajando ahí, cometo algunos errores, termino siendo despedido de esta empresa, ¿verdad? Pero luego la misma empresa esta me abre las puertas para construirles un salón de usos múltiples, ¿verdad? Y comienzo a trabajar con el dueño de la compañía, que por cierto es la persona viva que yo más admiro en este planeta. Y se me confía la construcción de ese salón de usos múltiples, y estando en ese construir eso, de repente se me acerca a él me conoce también desde muchos años atrás y me dice cariñosamente Conejo, y me dice, mira Conejo, me dice, te invito a un Sahel, me dice. ¿Qué es eso?, le dije yo. Un seminario, hombre, me dijo, para líderes como vos. Ni siquiera fue muy explícito. Es en la playa, me dijo, en Bahía del Sol, me dijo.
ahí te vas a ir a divertir. Está bueno, pues, le dije yo, vamos, vea. Cuando me invitaron al Sahel, me hubieran dicho que realmente iba a una cosa de Dios, no hubiera ido, ¿verdad? Porque yo no es que no pensara que necesitara de Él, pensaba que no necesitaba que nadie me hablara de Él. Y así es como empaco mis cosas, me voy para el Sahel, ¿verdad? Yo supuestamente a calzoneta y todo, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad de estar en un capítulo, ¿verdad? Fue patada al pecho, fue esta cuestión, ¿verdad? Dios tenía ya marcado el momento, ya estaba yo casado con mi amada Carolina, y no es que tuviéramos problemas, pero siempre el desorden, ¿verdad? Ya entrando a ese Sahel, no tardó mucho Dios en manifestarse. Hay una charla que se llama Hombre de Valor, por cierto, como tú lo expresas, a donde estaba ministrando alguien, estaba ministrando una persona, y esta persona decía que levante la mano el que tiene problemas de carácter, el problema de neurosis. Y yo estaba llorando, Nelson. Mira, los que han ido a un Sahel saben cómo ponen ese aire acondicionado, eso está heladísimo, pero yo estaba sudando todo, mi cuerpo estaba empapado en sudor, y yo solamente sentía una frescura solamente en mi rostro, ¿verdad? Y yo estaba llorando y lloraba como un niño. Nelson, yo levantaba la mano y mi hijo le hacía así. Ese era el papá que tenía mi hijo. Y en ese Sahel yo le pedí perdón a Dios por tantas cosas. Levanté la mano el 95% de las veces que este hombre que estaba ministrando decía que la levantáramos. Y llega el momento en el que pregunta a él que levante la mano el que tiene problemas de drogas, dice. Yo ya había aceptado, ya sabía que no era mi medicina. Cuando este hombre dice que levante la mano el que tiene problemas de drogas, entra un conflicto en mi mente. La persona que estaba ministrando era la que yo le estaba construyendo el salón de usos múltiples. Y si yo levantaba la mano era que él se diera cuenta que yo usaba drogas. Y yo dije, capaz que mañana me sacan de la construcción del... Pero algo muy fuerte me sonó dentro de mi cabeza, Nelson, algo que me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás con él o estás conmigo? Eso sentí yo en mi corazón. Y era Dios en ese momento. Yo levanté la mano, Nelson, en ese momentito el Señor rompió quizás unos 35 años de consumo de marihuana, 30 años, no te podría decir exactamente. Ese día acepté, este hombre se acercó a orar por mí junto con otros fraternos. Salí de esa charla hacia la habitación a buscar y a echarlo en uno de los baños del hotel, ¿verdad? Y a dejar ir el agua. Y comienza un proceso de transformación en mi vida que realmente es donde yo digo que, volví a nacer realmente, ¿verdad? Pero donde digo que es una vida completamente diferente. Lo primero que yo hice fue llamarle por teléfono a la mamá de mis hijos para pedirle perdón. Ella me dijo que ya me había perdonado, que quien necesitaba perdonarse era yo. Al mes hubo un Sahel de damas. Ahí estaba mi esposa ya en el Sahel de damas. No quería ir al Sahel porque ya sabía de lo que se trataba, pero fue un poco obligada por mí a ir al Sahel, y creo que también fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado en la vida. Sí. Y comenzamos un proceso de transformación. Cuando yo llegué al Sahel me pusieron un gafete que decía un nombre de un capítulo que yo no sabía ni a dónde se reunía, pero cuando salgo del Sahel comienzo a buscar a dónde que se reunía ese, y comienzo a ir a ese capítulo, comienzo a servir, comienzo a dedicarle más tiempo a la lectura y a aprender de las cosas de Dios. Mi relación con mis hijos comienza a cambiar, mi hijo se convierte en mi amigo, mis hijas también, o sea, un acercamiento, comienza a haber una transformación, ¿verdad? Comenzamos con mi esposa a pedir por una iglesia, comenzamos a frecuentar una iglesia, encontramos una iglesia, comienza el Señor a restaurar todas las áreas de mi vida, excepto el área económica. Después de que yo había ganado proyectos de cifras importantes, comienzo a caer en una situación económica muy complicada. Ya me metí a servir en el Comité de Sahel. Creo que soy la única persona en el Comité de Sahel que soy metido, porque a mí nadie me invitó, sino que yo dije, yo quiero y voy a ir, y aquí estoy.
Y me quedo en el comité de Sahel y comienzo a servir, pero no tenía ni para pagar los desayunos del capítulo. Y así va mi vida. Comienzo a servir en la iglesia también, ¿verdad? La iglesia donde Dios me sembró. Y comienzo a sentirme realmente feliz, restaurado en mi vida, pero la situación económica, como tú comprenderás, un hombre que no le puede dar de comer a sus hijos. Y bueno, comienzo a orarle al Señor, a decirle que por qué cuando andaba en el mundo me daba proyectos de sumas importantes y ahora que estaba sirviéndole no tenía pero ni para comprar una Coca-Cola. Y no oía ninguna respuesta, solamente un silencio total. Comencé a caer en un estado quizás de depresión por esa imposibilidad de darles a mis hijos. Y comencé a orar al Señor y a decirle que me quería morir. Le decía que me quería morir, sabía que no podía atentar contra mi vida porque sería despreciar el amor de Dios hacia mí. Pero yo le pedía a Él que me quería morir. Que si mi tiempo se había terminado, le decía yo a Dios. Un sábado, Nelson, orando, casi a medianoche del sábado, muy deprimido, le decía yo a Dios, Dios, quiero morirme, llévame. Si mi tiempo se terminó, si no voy a poder proveer a mis hijos, no podía pagarles ni el colegio, Nelson, nada. Fueron más o menos 3 años, 4 años que yo pasé en ese desierto, 3 años. Y me fui a acostar. A la mañana siguiente me levanto para ir a la iglesia donde Dios nos puso el corazón ir, está a 250 pasos de mi casa, me voy caminando. Generalmente me voy yo primero para ir a agarrar un puesto cerquita y luego pues llega mi esposa. Cuando salgo del pasaje a donde vivo, le iba diciendo a Dios, Señor, quiero que hoy las palabras que ese mentor va a dar en la iglesia sean para mí. Quiero escucharte a ti, por favor, responde mi oración. Y veo a un joven atravesando al otro lado de la acera, caminando con su Biblia en la mano, bien afanado, caminando hacia la iglesia. Y le dije, Señor, si mi tiempo se terminó, solo necesito que me des el tiempo para trasladar la dependencia que mis hijos tienen de mí, trasladársela a ti. Ese es el tiempo que necesito, Señor, si mi tiempo se ha terminado. Y algo maravilloso pasó ese día en la iglesia. Este mentor que estaba dando su charla en la iglesia comienza a hablar como cualquier domingo, pero hubo un momento como al minuto 10 que de repente se detuvo y dijo él, acabo de acordarme que el Señor puso en mi corazón anoche que orara por alguien que está aquí, pensando que su tiempo se terminó. Usó exactamente las palabras con las que yo le había orado al Señor. En ese momento, Nelson, me quebranté. Ese día fue tan especial, o quizás más, que el día del Sahel. Porque ese día yo sentí una respuesta directa de Dios. El cielo no se había abierto para hablarme como lo hacía en el Antiguo Testamento, pero me estaba hablando a través de este hombre. Y no bastó eso, Nelson, sino que terminó, oró 30 segundos y lo vamos a aprovechar y vamos a restaurar tiempo para todos aquí en la iglesia. Oró 30 segundos, una oración sencilla, pero nomás termina de orar, se me queda viendo y me dice, usted, sí, usted párese, me dijo. Y me paré. ¿Cómo te llamas? Me dijo. Fernando Ramos. Yo ya estaba llorando. ¿Vos pensás que tu tiempo se terminó? Me dijo. Dios pone en mi corazón que 40 años te va a dar más de vida y que no sé qué es lo que le estás pidiendo, pero que ya te lo va a dar. Nelson, ese día mi mood cambió. Tú me preguntabas antes de ese día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Nelson, estoy bien. Después de ese día yo decía, estoy bien, bendecido, prosperado y en victoria, como ese es el eslogan de mi iglesia. Y comienza esa transformación. Comencé a hacer mis presupuestos con una fe diferente, pensando diferente. Claro, no cambió de la noche a la mañana la parte económica porque pasaron 3, 4 meses antes de que el primer proyecto saliera. Fernando, dicen que los no de Dios son tan buenos como los sí de Dios. Porque uno dice, no me escucha. No. Probablemente nos ha estado hablando, nos ha estado tocando la puerta,
Y algunas veces por cualquier razón, porque somos humanos, somos imperfectos, no escuchamos las advertencias de Dios. O sea, además Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus propósitos. Nosotros como humanos algunas veces queremos que sean nuestros tiempos y nuestros propósitos. Dios, si yo te estoy sirviendo, merezco tu bendición. Momento, hijo, todavía no es tu tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está terminando de hacer Dios? Está con el martillo, lo tiene a uno en fuego y lo está formando todavía, ¿verdad? Y no me lo tomen religioso, tómenme lo espiritual. Nos está formando, ¿verdad? Con dolor muchas veces. Así como yo dije en un segmento, que hay veces que se pone los guantes y nos trata con manos de seda, otras veces necesita otras formas para forjarnos. Y algunos tienen un proceso que es de 2-3 días, que el Espíritu se los cambia completamente. A otros no. Dios les dice, a ti te va a tomar tanto tiempo, hijo, pero son los propósitos de Dios. Y comienzo a servir más profundamente en la fraternidad, ¿verdad? Me recuerdo que íbamos para Chalatenango a prestar un servicio, nos íbamos a ir viernes, íbamos a regresar sábado, a dar unas capacitaciones con el comité de Sahel, pero yo no quería ir porque no tenía dinero para la gasolina y no tenía dinero para la comida. Y uno de mis fraternos más queridos, que ya está en las manos de Dios, ya Dios lo llamó a su presencia, don William Lemus, Fernandinho de Oliveira dos Santos, me decía él a mí, de cariño. Me decía, vamos hombre, mire, ponga usted el carro, me dijo, yo pongo la gasolina y la comida. Y así usted no se siente que no pone nada, usted pone el carro. En Aguilares estábamos almorzando cuando me cae la llamada y me dice un cliente, venite ya, que aquí te tengo el cheque para construir una casa en Santa Elena. Yo le dije, si querés llego el lunes, hoy no puedo. Aquí en Fraternidad entendí cuáles son las prioridades. Yo iba a servirle a Él y yo había puesto todas mis cosas en las manos de Él y no iba a cambiar mis planes por un cheque que me iban a dar, aunque lo necesitaba. El lunes me dan un cheque, comienzo a construir una casa en Santa Elena y comienza un cambio económico en mi vida. Y entonces entiendo que el servirle a Dios no solamente es en la iglesia, en la fraternidad, sino que es en cualquier lado, en la parada de buses, en la entrada de un ascensor, a donde sea, poder contar un poquito de las maravillas, Nelson. Y de ahí en adelante he comenzado a recibir una serie de bendiciones. Me enfermo, esta enfermedad fue antes de que comenzara a tener trabajo. Me enfermo, me diagnostican con diverticulitis aguda en el colon sigmoide, con un Inch grado 2, una pelota de pus como del tamaño de mi puño en el sigmoide, sin trabajo, sin dinero. Me voy al Seguro Social, me estaba atendiendo en emergencias un hermanastro de mi ex esposa y me dice, mira, ya andas con fiebre, no te puedo dejar ir, te voy a ingresar de emergencia para que te operen. Y yo, no tengo cama, me dijo, te voy a dejar en esa cama del pasillo. Y yo, no, Henry se llama el doctor, no hay de otra. Mira, Nelson, estando ahí me suena el teléfono, era mi compadre, mi mejor amigo, tengo 2 mejores amigos, a los cuales amo mucho, no menciono sus nombres porque no debemos de mencionar nombres, pero ellos saben a quiénes me refiero. Me llama por teléfono y me dice, compadre, ¿qué le pasa? Me dijo. ¿Por qué, compadre? Le digo yo. Vos estás enfermo, me dijo. ¿Y vos cómo sabés? Le dije yo. ¿Y a vos qué te importa? Me dijo él. ¿Qué es lo que tenés? Fíjate que estoy aquí en el Seguro Social, espérame, me dijo. No te ingresés, me dijo, dame 20 minutos. Yo sinceramente, Nelson, pensé que no me iba a responder la llamada. A los 20 minutos me llama y me dijo, ya te incluí en el seguro de tu esposa. Mi esposa trabaja para una empresa de ellos. Y andate al hospital que querrás y que te operen. ¿Por qué esa llamada en ese preciso instante? Era porque Dios usó a esta persona para... Nosotros ya habíamos intentado meternos al seguro y nos habían dicho, mire, 18 meses tendría que estar metido en el seguro para que le cubra, ¿verdad? Total que me opero, la operación programada para 2 horas, me iban a quitar el sigmoide, la operación se alarga a 8 horas, me quitan el colon descendente, la mitad del transversal, me quitaron la mitad del intestino grueso en una operación
de 8 horas. En la madrugada sale el doctor con mi intestino en una bandeja, donde estaba en la sala de espera, estaba mi esposa, mis hijos, mis primas, mis hermanas, la mamá de mis hijos en esa sala, y sale con mi intestino y le dice: la operación llegué a extirpar hasta donde lo que parece ser un cáncer. Se ve como cáncer, huele a cáncer, y por eso nos extendimos. Mandaron a biopsia, Nelson, mi pedazo de intestino. Por la gracia de Dios, no era cáncer. Dios me regaló un intestino nuevo en ese momento. Y desde ese entonces puedo comer lo que sea. Mi intestino es un intestino nuevo completamente. Amén. Así Dios me cuida. Puedo contar otra también. Hace poco me diagnostican con una enfermedad coronaria, ¿verdad? Tenía obstrucciones del 70%, 60% en las arterias del corazón. Me dicen: no es una operación de emergencia porque no estás infartado. Da gracias a Dios que no estás infartado, pero sí te tenés que operar en el próximo mes. Comienzo a pedirle al Señor que bendiga las manos del médico, que provea, porque el seguro nos iba a cubrir, pero necesitaba yo un 20% de una operación de aproximadamente $18,000. Comienzo a orar porque si Dios decide llevarme, pues que por favor proteja a los míos. Nunca oré por sanación. Llega el 7 de septiembre, que por cierto coincide con el cumpleaños de mi mejor amigo y un día después del día de su cumpleaños. Sí. Y me ingreso al hospital para que me hicieran un cateterismo en el cual me iban a colocar 3 stents. Una operación programada para 2 horas, 2 horas y media, dura 30 minutos. Porque cuando llegan a mi corazón con el catéter, las obstrucciones ya no estaban. Y la doctora sale asombrada. Yo pues sedado, no entendí qué había pasado. A la mañana siguiente llega la doctora a mi cama a decirme que no entendía qué había pasado, que era la primera vez en 35 años de ser cardióloga que no coincidían todos los exámenes, porque me hicieron un examen de perfusión nuclear, me hicieron un angiotac coronario, me hicieron un montón de dinero en exámenes, Nelson. Así lo quiero ver. Y ella dice: nunca en mi vida no había coincidido los exámenes con el resultado. Veo la mano de Dios ahí. Y quisiera terminar cerrando algo que dije al principio relacionado a mi madre. El último Sahel presencial antes del encierro de la pandemia, yo no quería ir porque no se me había asignado un servicio. Pero sentía una carga, Nelson, de ir al Sahel como pocas veces he sentido esa carga. Y yo le decía: Señor, pero yo no tengo nada que hacer. ¿Para qué? Le decía yo. Para no hacerte largo el cuento, para el Sahel. Cuando llego al Sahel, comienzo a estar en el Sahel como un participante más. A eso de las 6 de la tarde me llama el director de Sahel con su amor que le caracteriza y me dice: vos vas a dar la reflexión espiritual mañana en la mañana a las 5 de la mañana. Pero Nelson, le dice, se la has dado a César desde hace más de un mes. ¿Por qué me la querés dar a mí ahorita? Y el hombre salió a flote, ¿verdad? Mundano, y le digo: vos lo que querés es hacerme caer en ridículo, le dije a Danilo. ¿De qué te dijo? ¿De qué sentiste que tenías que hablar? Le dijo Danilo a César. Del perdón. Eso te dijo a vos, le dije yo todavía. A mí me podrá decir otra cosa en mi oración de aquí en adelante. Y me fui ya no fui a la siguiente charla y me fui a leer una plática de mi mentor de la iglesia. Y dije: esta la voy a hacer laica y no voy a decir palabras ahí, y esto es lo que voy a decir. Y comencé a estudiarla y a escucharla. Como a eso de las 11 de la noche tocan la puerta, ¿verdad? Era otro servidor, me dice: mira, fíjate que en la habitación a donde ellos me habían dejado no hay cama. Y me dicen que aquí hay una. Sí, le dije: yo estoy solo en el cuarto, así que esta es la cama que hay. Y comenzó a platicarme. Y le conté a él: fíjate que acabé de hacer una empresa nueva, me la regalaron, yo no hice ningún trámite. Mira, mijo, yo venía pidiéndole en el camino a Dios guía para sugerirle a uno de mis mejores amigos que le construya una casa, que él vive en Estados Unidos, me dijo, y quiere construir una casa, quiere invertir sus ahorros aquí. Y yo tengo 4 ingenieros y 3 arquitectos en mi capítulo.
Y venía pidiéndole a él, ¿cuál de todos ellos? Y yo ni siquiera soy del capítulo de él, y me dice, a vos te voy a recomendar. Bueno, para no hacerte largo el cuento, me acuesto. Ya había estudiado la charla y comienza en mi mente, ¿y qué no del perdón es, pues? Es que del perdón es que tenés que hablar, ¿vea? Y yo, ¿qué pasa? ¿Vea? ¿Qué pasa en mi cabeza? Y comienzo a la 1 de la mañana, ¿qué significa perdón? Estudiar en el teléfono. A las 5 de la mañana estaba en la playa con el megáfono, comenzando a hablar del perdón. Tenía 20 minutos. 5 minutos habían transcurrido, Nelson, cuando comienzo a llorar como un niño y comienzo a sentir que la muerte de mi mamá no había sido mi culpa, que yo me estaba perdonando en ese momento. Y al final el ministrado era yo, o sea, Dios quería para mí ese perdón que yo no podía, que yo no podía recibir de mí, lo recibí ese día de Dios hablando de Él en ese momento sobre el perdón, y salí de allí sabiendo que a los 17 años, que es la edad a la que mi madre murió, yo tenía 17 años, no era mi responsabilidad, y ese día Dios me lo aclaró clarito en mi corazón. Y luego salgo, 3, 4 días después de eso, cierran el país completamente, no podíamos salir. Comenzamos a hablar con este hombre que me llamó de Miami, comienzo a hacerle los planos, comenzamos a discutir el diseño a través de las plataformas que hoy tenemos a la mano. Y cuando abren el país, nuevamente salgo a construir esa casa, Nelson. Cuando todo el mundo estaba con problemas de trabajo, cuando todo el mundo estaba tronándose los dedos, yo salgo a construir una casa que no es porque la haya hecho yo y la haya diseñado mi hijo, porque hoy mi hijo es el representante legal de la empresa a raíz del desorden que yo tenía, pero hoy todo lo estamos tratando de poner en orden. Sé que es un proceso que no es de la noche a la mañana, como tú dijiste. Hay cosas que Dios me las pudo quitar de un día para otro, pero hay otras que todavía vamos ahí cada día le digo, Señor, aunque sea del gruesor de un cabello, quiero acercarme cada día más a ti. Siempre que estamos cerrando el último segmento, hacemos una oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias. Realmente invitarlos que se den la oportunidad de abrirle las puertas de nuestro corazón a Dios para que Él comience a hacer esa transformación. Entendí ya que la respuesta era, si te daba las bendiciones, ibas a volver a la porquería de donde yo te quería sacar. Amén. Así que me hizo pasar por ese fuego que tú dijiste para cambiar. Que Dios los bendiga, y hoy me puedo considerar de la gente más feliz de la tierra.